Manuel era un joven tranquilo de 24 años, que recién se había graduado y estaba en búsqueda de grandes oportunidades laborales y personales. Una de sus metas siempre había sido vivir en su propia casa, independizarse. Buscando casas en línea encontró el lugar perfecto para mudarse. La vivienda se encontraba en una tranquila calle de la ciudad. Se trataba de una casa de 3 pisos, y su cuarto se encontraba justamente en el tercer piso, el último de la casa. La casa no parecía tener problema alguno a pesar de ser un poco antigua, se miraba en buen estado. No se dejó desanimar y con toda la actitud, decidió ocupar ese departamento dentro de la gran casa. De igual manera el precio era muy accesible para él. Solamente había algo en particular con el inmueble. Cuando Manuel caminaba hacia él, tenía que pasar por una casa abandonada que se encontraba al lado de donde viviría. Esta casa se veía bastante descuidada. Tenía ventanas rotas, una puerta oxidada, la banqueta llena de basura, tierra, hierba y piedras. Era la parte más fea de toda la calle. Enseguida de la casa abandonada se encontraba la entrada, en la cual tenía que pasar por un pasillo que lo llevaba a las escaleras para subir hacia su departamento. Dicho pasillo conectaba a la casa abandonada. No había algo que impidiera el acceso, salvo una barda que era bastante pequeña. Y cualquiera podía cruzarla para entrar a la casa abandonada. La barda no impedía la vista hacia lo que había dentro de dicha vivienda: el patio lleno de hierbas, cuartos vacíos sin puertas ni ventanas, 2 grandes árboles y al final de la casa se encontraba un pozo de agua. Todo eso era lo que contenía la casa abandonada. Manuel, cuando había rentado ese departamento, no fue informado de esa particularidad, pero en vez de darle importancia decidió ignorar y subió hacia su nuevo hogar. No era la primera vez que se encontraba con casas abandonadas. Subió por las escaleras y pasó por la entrada de cada uno de los departamentos, que serían sus vecinos. Cada que llegaba a uno la vista reflejaba la gran ciudad. Los edificios que habían en ella era algo que le llamó mucho la atención a Manuel, ya que él era muy observador y le gustaba admirar esos ambientes. Finalmente llegó a la entrada de su departamento y notó que las escaleras continuaban hacia un piso más. Sabía que el suyo era el último de la casa, por lo que no dudó en averiguar qué había arriba. Al subir no se encontró con nada extraño. Era una simple azotea en donde los vecinos colgaban su ropa que lavaban. Manuel se detuvo un poco a apreciar el alrededor, la ciudad, los edificios. Incluso se podía ver una enorme montaña a lo lejos. Cuando lo vio inmediatamente pensó en cómo se vería al atardecer. Él era fanático de ver los atardeceres, era algo que le llamaba mucho la atención. Al verlo sentía una gran tranquilidad. Se acercó un poco más hacia la orilla donde veía aquella montaña, bajó la mirada y se dio cuenta que se podía ver la casa abandonada, con un panorama diferente al que se veía por el pasillo. Quedó viendo fijamente a la casa intentando averiguar la historia de esa casa, pero no logró producir pensamiento alguno. Solo se quedó viendo como si la casa lo hubiera hipnotizado y después de unos minutos reaccionó, recordó que había dejado sus cosas afuera del departamento y rápidamente bajó. Finalmente entró a su nueva vivienda, un departamento amplio pero vacío, con una gran ventana que reflejaba la montaña que había visto en la azotea. El departamento solamente tenía una mesa para poder comer, una cocina con unos cuantos muebles y un cuarto con una cama. A pesar de ser poco, Manuel lo encontró motivador, ya que estaba dispuesto a llenarlo de muebles y acondicionarla con el tiempo. Se acercó a la ventana a observar la montaña. Nuevamente bajó la mirada hacia la casa abandonada. A pesar de tratar de ignorarla, había algo que hacía que mirara hacia ese espacio y se quedara pasmado por unos minutos. Otra vez reaccionó, dejó eso de lado y se dispuso a desempacar todas sus cosas. La tarde caía y el sol comenzaba a ocultarse. Manuel recordó que quería ver el atardecer reflejado en aquella montaña. Inmediatamente tomó su celular y subió a la azotea. Lo que encontró fue impresionante para él: un cielo naranja con tonos rosas y el sol escondiéndose detrás de la montaña. Era un paisaje que le ocasionó demasiada calma y tranquilidad. Tomó una foto de él mismo y esa increíble escena.
Él quería conservar todos los detalles. Finalmente el sol se ocultó y la oscuridad se hizo presente, un aire frío comenzó a correr sobre él, volvió a asomarse hacia la casa abandonada. Al momento de dirigir su mirada, pudo ver una sombra correr entre la hierba. Se sorprendió al ver eso, pero pensó que pudo haber sido un gato, una rata o cualquier otro animal. Bajó al departamento e inmediatamente revisó la foto que había tomado, para poder compartirla en sus redes sociales. Cuando la revisó, vio la montaña y el sol, comenzó a analizar todos los detalles y se dio cuenta que la casa abandonada también había aparecido en la foto y en la esquina inferior, ampliando la vista hacia la casa. Pudo ver algo extraño. Una rara sombra junto al pozo, rápidamente se asomó por la ventana, pero ya no se podía distinguir nada, pues ya había oscurecido, y extrañado por lo que se encontraba en su foto, decidió mejor ir a dormir. La noche pasó con normalidad. Manuel había trabajado tanto en acomodar sus cosas y la mudanza, que estaba demasiado cansado, por lo que se quedó totalmente dormido. A la mañana siguiente Manuel despertó temprano, se arregló y salió del departamento. Iría a buscar trabajo. Atravesando el pasillo no pudo evitar mirar la casa abandonada, pero esta vez se detuvo a analizar cada detalle de ella. Los árboles de gran tamaño, el patio lleno de hierbas, observó los cuartos y al parecer no eran muy grandes y se encontraban vacíos. Por último se fijó en el pozo, el cual para su sorpresa estaba lleno de agua, pero un agua sucia y a su alrededor le volaban muchos mosquitos. Manuel sintió una vibra extraña cuando vio el pozo. Después de haber analizado toda la casa salió por el pasillo. Ya afuera en la calle se dio cuenta que había un cuarto más. Al parecer era el cuarto más grande, el que se suponía que tenía que ser la sala, pero al igual que los demás no tenía nada. Simplemente un cuarto vacío y oscuro con una atmósfera un tanto extraña. Manuel volvió a sentir la vibra extraña, un eco profundo dentro de ese cuarto. Se alejó de la casa y siguió con su camino. Por la noche Manuel regresó a casa. Había sido un buen día, encontró dos posibles opciones de trabajo, se encontraba feliz y dispuesto a quedarse en alguno. Entró a la casa, atravesó el pasillo y miró hacia la casa abandonada. Escuchaba como alguien jugaba con el agua del pozo, lo cual se le hizo algo extraño que hubiera alguien ahí. Por lo que se acercó y pensó que tal vez el dueño o dueña estaría ahí y podría preguntar sobre la historia de la casa. Pero cuando llegó al lugar donde se veía el pozo no había nadie, solamente el grupo de mosquitos volando sobre el pozo y el aire que corría y movía todas las hierbas. Se quedó un rato viendo hacia la casa, intentando buscar quién había estado jugando con el agua. Mirando fijamente hacia un cuarto, pudo ver como si alguien estuviera ahí dentro. Manuel sentía la presencia de alguien, alzó la voz llamando a quien se encontrara en el cuarto, pero nadie respondía y cada vez concentraba más su mirada intentando ver entre la oscuridad a alguien. De repente tocaron su hombro, lo que hizo que se asustara. Volteó y solo era su vecina, una señora de edad ya avanzada, la cual le dijo que no se metiera con esa casa. Al parecer no le gustaba ser molestada. Manuel preguntó si ella conocía la historia detrás de aquella casa, a lo que la señora respondió que cuando ella había llegado a vivir ahí, la casa ya se encontraba así. Ella también advirtió sobre los mosquitos, le recomendó tener un repelente a la mano, ya que estos insectos fácilmente se metían a los departamentos. Manuel, confundido por lo que acababa de suceder y las cosas que le había dicho su vecina, subió a su departamento. Estaba seguro de que alguien había estado en esa casa. Ya en su departamento Manuel comenzó a preparar su cena. Mientras lo hacía se asomaba a la casa abandonada. No podía quitarse de la cabeza que había visto a alguien ahí dentro, y trataba de unir lo acontecido el día anterior. Necesitaba respuestas. Dejó la cocina por un momento para volver a asomarse hacia la casa. Nuevamente cuando lo hizo, vio algo extraño, una sombra entrando a uno de los cuartos. Se quedó viendo fijamente, pero no podía encontrarle forma humana a la sombra. Esta de alguna manera sintió su mirada, ya que al momento de llegar al cuarto se quedó parada ahí, en el cuarto vacío. No pasaron muchos minutos, cuando un olor a quemado salió de la cocina.
reaccionó y corrió rápido hacia su cocina, pues su comida se estaba quemando, el humo y olor se esparció por todo el departamento, por lo que fue necesario abrir la ventana. Al momento de abrirla, un mosquito entró acompañado de un aire caliente y algo pesado. Manuel recordó las palabras de la señora acerca de los insectos, por lo que no dudó en acabar con él. El mosquito había entrado en su cuarto volando de un lado para otro, como si estuviera explorando su cuarto. Abrió la ventana para que se saliera, pero este no lo hacía, seguía volando de manera incontrolable. Finalmente el mosquito se quedó quieto en la ventana. Fue ahí cuando Manuel aprovechó para aplastarlo. Al momento que lo hizo, algo muy raro sucedió. Un humo salió del pequeño insecto. Confundido por lo sucedido, cerró todas las ventanas del departamento para evitar que otro mosquito volviera a entrar a su casa. Regresó a cenar. Mientras lo hacía, pensaba en por qué aquel insecto había sacado humo. Después de terminar, se levantó de la mesa y se asomó una vez más a la casa abandonada. Esta vez no había sombra alguna. En cambio, del pozo comenzaba a salir humo, tal como había sucedido con el insecto. Tomó su celular para grabar lo que estaba pasando. Pero en el transcurso el humo desapareció. Manuel se quedó sorprendido y confundido. Se fue a dormir. Transcurría la noche. No lograba conciliar el sueño. El aire en su cuarto se sentía caliente a cada momento. Se volteaba de lado hasta que quedó viendo hacia el techo. Y ahí se dio cuenta que nuevamente un mosquito había entrado en su cuarto. Rápido se levantó para matarlo, pero cuando estaba a punto de hacerlo, sintió una enorme pesadez y cansancio. Dejó al insecto de lado y se volvió a acostar. Finalmente logró quedarse dormido. El sueño se apoderó de él. Sin embargo, no fue un sueño de tranquilidad y relajación. Manuel se encontró en un sueño peculiar. En el sueño él llegaba a la entrada de la casa donde se encontraba su departamento, pero al lado de esta había una casa en perfecto estado, limpia y con risas saliendo de ahí. Él entraba por el pasillo por donde siempre ingresaba a su departamento, y en vez de encontrarse con una casa abandonada, encontraba una casa con vida, árboles grandes pero bien cuidados, muchas macetas con flores que transmitían alegría, y unos pájaros que cantaban con mucha felicidad. Manuel estaba viendo o imaginando cómo era antes la casa abandonada, que tanto se había metido en su cabeza. Trató de buscar el pozo y no tardó en encontrarlo, pero al lado de él veía a una persona parada, pero de espaldas, y Manuel trataba de acercarse más, pero cada paso que daba le costaba más. Y cuando finalmente estaba a punto de llegar, notó como una niña salía corriendo hacia la persona que estaba en el pozo. Manuel volteó hacia los cuartos y también vio a una niña asomarse en uno de los cuartos. De repente el sueño, que parecía ser algo tranquilo, se tornó algo terrorífico. Todo sucedió de inmediato. El patio, que estaba lleno de flores y aves, se convertía en un patio oscuro. Las plantas morían. El hombre volteó, pero tenía una cara muy extraña. Las niñas comenzaron a gritar y una señora salía del cuarto principal gritando. El hombre tenía a las dos niñas de la mano. Ambas en su rostro presentaban demasiado miedo. De repente el hombre las lanzaba al pozo y desaparecía de la escena. Manuel volteaba hacia el cuarto principal, y lo que al principio era un cuarto con risas y alegría, ahora era solo un cuarto vacío, de donde una gran ola de humo salía. Él se quedaba inmóvil. De repente por atrás alguien jaló por su espalda y cayó al pozo, despertando inmediatamente de ese horrible sueño. Cuando despertó pudo ver cómo una sombra salía de su cuarto con mucha velocidad. Se levantó y lo primero que hizo fue asomarse por la ventana para la casa abandonada. Cuando lo hizo, volvió a ver una sombra corriendo hacia uno de los cuartos, pero justo ahí desapareció. No entendía nada de lo que estaba pasando. Regresó a su cama a intentar volver a dormir después de ese extraño sueño. Afortunadamente logró hacerlo. Al siguiente día por la mañana, al salir de su departamento, notó que una gran cantidad de mosquitos volaban por toda la casa. Habían insectos en los departamentos de todos los vecinos. Inmediatamente tocó sus puertas para informarles sobre eso. Pero los habitantes estaban sin ninguna preocupación, ya que eso solía pasar a menudo, y más cuando una nueva persona llegaba a rentar un departamento.
pero al mismo tiempo le hicieron la recomendación de mantener cerradas sus ventanas, ya que dichos insectos llegaban a transmitir una enfermedad. Manuel, preocupado, no dudó en llamar a alguien que se encargara de esa plaga de insectos. Por la tarde el exterminador llegó a la casa. Manuel le comentó la situación y el hombre miró hacia la casa abandonada y salió por sus cosas para acabar con esa infestación de mosquitos, mientras Manuel esperaba parado enfrente de la barda que conectaba con la casa abandonada, espantando a todos los insectos que se le atravesaran. La vecina, que desde los primeros días le había advertido sobre esos mosquitos, se acercó a Manuel, le repitió que no se metiera con esa casa, ya que se metería en problemas, pero Manuel tomó una actitud defensiva, argumentando que él no iba a tolerar que esa plaga ocasionara enfermedades en los habitantes de las viviendas. La señora solo se quedó mirándolo de manera amenazadora y regresó a su casa. El exterminador dijo que estaba listo para hacer su trabajo y entraría, pero Manuel no podría hacerlo debido a que el producto que utilizaría era demasiado fuerte y podría sufrir algún daño de intoxicación. Por lo que solo se quedó del otro lado a esperar que el exterminador hiciera su trabajo. El hombre cruzó la barda mientras Manuel retrocedía unos pasos, quedando al lado de la casa de la señora, de donde escuchaba cosas extrañas, como si ella estuviera peleando con alguien. De repente se escuchó un grito pidiendo ayuda. Manuel no dudó en golpear su puerta. La señora inmediatamente abrió y la notó algo agitada. Le preguntó si se encontraba bien, a lo que ella respondió que sí, pero detrás de ella pudo ver una sombra esconderse. Por lo que decidió entrar a la casa para asegurarse que todo estuviera bien. Cuando entró a la casa no había nadie. La señora le pedía que saliera de su casa, pero ella se notaba muy preocupada. Manuel, mirando alrededor de toda la casa, vio un mueble con fotos. Él se acercó hacia el mueble y encontró una foto peculiar. Una foto que representaba una escena que ya había visto antes en su sueño de aquella noche. Era el patio de la casa abandonada, pero en perfecto estado y con una buena imagen, además de una familia feliz con un matrimonio, junto con dos pequeñas. Le pidió una explicación y la señora confesó una desgarradora historia. Ella era una de las dos hijas. Su padre era una persona muy escéptica y creyente de mitos. Ellos vivían felizmente en su casa llena de alegría, con flores y un gran árbol que cada día crecía más y más. Su hermana era una niña que le gustaba trepar el árbol y jugar alrededor del pozo. Desafortunadamente, un día a su hermana le picó un mosquito, el cual le provocó dengue, y después de eso ella se puso muy mal, le dio mucha temperatura, sus ojos estaban demasiado rojos y la mirada se le notaba algo extraña. Su padre comenzaba a dudar si en realidad era una enfermedad o era alguna otra cosa. La madre le aseguraba que así era su hija y realmente estaba enferma. Le rogaba que no pensara cosas que no eran. Los días pasaban y ella no mejoraba. La pequeña niña veía cómo su hermana cada vez empeoraba. El padre continuaba dudoso, pues ya varias personas le habían dicho que ella no estaba enferma de salud y que ella tenía algo más y debía de deshacerse de eso de inmediato. Una noche ella empezó a delirar. Su temperatura estaba exageradamente alta, decía cosas que no tenían sentido alguno. El padre, desesperado y perdiendo el control, tomó a su hermana para llevarla lejos y proteger a su esposa e hija. La niña con todas sus fuerzas se escondía en los cuartos, pero el padre lograba encontrarla y ella corrió detrás del pozo, pero los insectos la delataron. El padre la tomó del brazo y la pequeña gritaba a su madre para que la ayudara. Mientras trataba de zafarse, el padre desesperado la cargó. En ese momento ella comenzó a patalear para liberarse. La madre rápidamente llegó gritando que soltara a la pequeña. Pero todo pasó demasiado rápido y en un momento los padres forcejeaban hasta que la madre finalmente tomó a la niña, pero el padre desesperado empujó a ambas al pozo. El hombre, con sentimiento de culpa, no dudó en quitarse la vida en el gran árbol. La otra pequeña solo observó cómo sucedió toda esa desgracia. Manuel al fin había entendido la historia detrás de esa casa abandonada. La señora confesó que su padre aún deambulaba ahí, y a veces se manifestaba por medio de sombras e incluso mediante los insectos, pues le molestaba que se metieran con su vivienda.
En ese momento él pensó en el exterminador y salió corriendo de la casa. Al momento que salió de la casa el hombre estaba sentado en el piso con la cabeza agachada flotando su cara. Manuel le preguntó qué había sucedido y el hombre dijo que cuando estaba a punto de esparcir su producto en el pozo, algo tomó su brazo. Confundido volteó y vio el rostro de un hombre, pero con una apariencia terrorífica, por lo que había salido corriendo. Manuel lo ayudó a levantarse, pero cuando lo hizo el exterminador pudo ver de nuevo al hombre, pero estaba detrás de Manuel, y salió de inmediato de la casa. Caía la noche y Manuel decidió adentrarse a investigar, para descubrir qué más ocultaba esa casa. Atravesó la barda y se encontraba en medio de toda la hierba, con una vibra muy pesada. A lo lejos pudo ver una sombra correr entre los cuartos. Los mosquitos comenzaban a hacerse presente alrededor de él, pero mataba a cada uno de ellos. Giraba a su alrededor para tratar de encontrar algo, pero no veía nada y de repente en el pozo pudo ver al hombre. Con la piel erizada se acercó lentamente, sentía que ese momento ya lo había vivido antes y recordó cómo había sido su sueño de aquella noche, y era exactamente igual. Se acercó más hasta estar detrás del hombre, el cual de la nada desapareció. Solo quedaba Manuel frente al pozo. Asomó un poco su cabeza y al momento de hacerlo logró ver la cara de la niña y la madre, pero con un rostro desfigurado, que representaba sufrimiento. Manuel se quedó helado. Esa fue la última expresión que pudo haber hecho, ya que inmediatamente sintió la presencia detrás de él. Volteó y el hombre estaba justo detrás de él con una cara demoníaca. Al momento de verlo, solo lo hizo para empujarlo también hacia el pozo, para que acompañara en las profundidades a la esposa e hija. Ahora soy un viejo, pero esto que les cuento, me ocurrió desde cuando era un niño. Mi madre, mis hermanos y yo siempre vivimos con mi abuelo. Él se encargó de meterme la idea de que los vampiros así como los conocemos sí existen. Me contaba que los antiguos vampiros eran inmortales, podían volar, desaparecer, convertirse en animal, además de siempre estar jóvenes, porque consumían sangre humana. Me decía que había esos seres, no solo en tierras lejanas como Rumanía, Transilvania o Inglaterra, se encontraban en todas partes, e incluso en México. El hecho de que muchas personas sean escépticas en el tema, ayudaba mucho a que la práctica del vampirismo continúe. Tener la necesidad de beber sangre debe tener un nombre científico, pero lo desconozco. Lo cierto es que eso de ser inmortal me llamó mucho la atención, por lo mismo empecé a ver todas las películas de vampiros, porque ellos son bebedores de sangre, y yo quería hacer eso. Empecé a vestirme de negro, solo salía por las noches. También dejé de ir a la iglesia, para no ver los crucifijos, pero eso no era suficiente para convertirme en uno de ellos. En ese tiempo ya contaba con 12 años. Todo esto lo hacía, porque mi abuelo por años, me insistió que tenía muchas posibilidades de convertirme en un vampiro. Yo había nacido un sábado santo, para él eso era un presagio. También sabía que nada me daba asco, y aparte era de carácter muy fuerte. Por regla general nadie cree en los vampiros, pero mi abuelo me contaba tantas cosas que me hacían estar maravillado con el tema. Me obsesioné tanto que me quise convertir en uno, sin saber realmente si eso era posible o las consecuencias que podría tener al intentarlo. Muchas veces me soñé acechando a las personas, persiguiéndolas en medio de la oscuridad, mientras ellas gritaban. Cuando las alcanzaba, las mordía con fuerza, hasta saciar mi sed. Luego me miraba bañado en sangre, pues lejos de darme miedo todas esas pesadillas, cuando despertaba me llenaban de satisfacción. Y más crecía mi deseo de convertirme en vampiro. Basado en esos sueños, en aquellas películas que miraba y revistas de esa época, decidí un día comportarme como uno de verdad, pero no bastaba el comportamiento que tenía. Según las leyendas, a los vampiros los caracteriza precisamente eso que a mí me faltaba, beber sangre. Obviamente no tenía colmillos grandes y picudos, además no iba a salir a chupar a las personas por las noches, como lo hacía en mis sueños, así que empecé a probar mi propia sangre. Esta ocasión que sucedió, sin querer me di un golpe en un dedo.
cuando vi que me empezó a salir bastante sangre, aproveché la ocasión para beberla. Confieso que en un principio su sabor no me gustó, me supo como a metal, no era lo que esperaba, aún así succioné mi herida hasta que la sangre dejó de salir, no sé qué sucedió ese día, pero después de ahí, algo dentro de mí cambió. Fue como despertar un instinto que ya traía dentro, sin darme cuenta empecé a practicar el vampirismo, como se le llama ahora en estos tiempos, y ya no quise parar. Empecé a autolesionarme todas las noches para beber mi sangre, eso me creó un hábito que mantenía en secreto, por lo mismo me hice adicto también al dolor, me encerraba en mi cuarto para hacerlo. Cuando mi madre se dio cuenta, me reprendió duramente, luego me prohibió seguir con eso, sin saber en realidad por qué lo hacía. Ya nada podía detenerme, necesitaba beber más, no tengo muchos hermanos, pero en ese entonces vivía en una vecindad llena de jovencitos como yo, así que no perdía la oportunidad de probar la sangre. Cuando uno de ellos se lastimaba, confieso que ocultando mis intenciones a veces los golpeaba o los cortaba yo. Me pareció increíble comprobar que no toda la sangre sabía igual, hubo una en especial, la de un niño de 8 años que me pareció agradablemente dulce, tanto que me quedé con ganas de volverla a probar. Por eso desde ese día no lo perdía de vista, empezando a frecuentarlo más, me imaginaba chupando su cuello como un vampiro a su víctima, por su corta edad no era tan fácil encontrarlo solo, por eso muy a mi pesar dejé de seguirlo. No era una situación normal, no podía controlarme, me sentía enfermo, ansioso, pero tampoco podía ser que anduviera por ahí buscando sangre humana para beber, sin que hubiera consecuencias. Por eso, después se me ocurrió la terrorífica idea de probar la sangre animal, al no saber cómo conseguirla, empecé a vigilar una veterinaria que se encontraba muy cerca de mi casa, en una ocasión entré por la noche, cuando no había nadie, por el escándalo de los animales además de los nervios, no pude lograr encontrar nada. Así que desistí de hacerlo, porque eso solo era un escape, yo quería sangre humana. Poco a poco se me volvió obsesión, deseaba con todas mis fuerzas que alguien se cortara para ver la sangre correr, olerla o de ser posible probarla, sin importar de quién fuera. Con el tiempo mis pesadillas se volvieron más fuertes, tan tenebrosas que empecé a padecer de insomnio, porque no quería dormir, soñaba que alguien se aparecía en mi cuarto, tal vez era un demonio o un vampiro. Estaba totalmente pálido, con unos ojos enormes y grandes colmillos, tenía una mirada pesada, con ella trataba de dominarme. No podía contarle a mi madre, yo sabía que eso me pasaba porque me faltaba beber sangre, también sufría de alucinaciones, pero lo raro era que en ellas miraba al mismo hombre de mis pesadillas. Sentía que nadie podía ayudarme. Tal vez tenía unos 16 años, cuando conseguí trabajo en una carnicería, aunque abundaba la sangre, esta no era fresca, aún así cada que podía la probaba, así supe que la sangre de animal es salada, o al menos eso me pareció. Trabajé ahí por unos 2 años, durante los cuales me conformé con beber sangre fría, estaba bien, porque la tenía a la mano, solo que quería experimentar algo más. Por eso entré a trabajar en el rastro de la ciudad, desde que llegué respiré el olor a sangre fresca, así sin asco, hubo ocasiones que me aferraba de un animal herido para beber su sangre. Cerca de 2 años estuve bebiéndola hasta que me harté de su sabor, ya no me llenaba, por eso se me vino la idea de volver a probar la sangre humana. Ya pasaba de los 18 años, así que tomé unos cursos y entré a trabajar en Protección Civil como voluntario, porque nadie conocía mis verdaderas intenciones, ahí volví a consumir sangre, me daba mis mañas para beberla de los heridos, convirtiéndome prácticamente en adicto. Era eso lo que me llenaba, beber sangre humana, deseaba que todos los días hubiera muchos heridos para saciarme, llegué a lastimar a las personas para que les brotara más sangre, hasta que me descubrieron, prohibiéndome pararme siquiera por ahí. Mi obsesión crecía cada vez más, empecé a ver a las personas detenidamente, cuando estaba cerca de ellas les miraba cómo les palpitaban sus venas. En ocasiones me acercaba tanto que aunque parezca increíble podía olerles la sangre a través de su piel. Pero no pasaba de ahí, no me atrevía a dañar a nadie,
solo que la necesidad de sangre ya era mucha, algo tenía que hacer para conseguirla, para saciar mi sed, sin cometer alguna atrocidad. Volví a autolesionarme, pero la cantidad de sangre ya no era suficiente. Fue en ese entonces que se supo de un caso muy sonado de vampirismo. Era una mujer llamada Magdalena Solís. En los periódicos le decían la sacerdotisa de la sangre. Eso me dio una idea y me inspiró para buscar meterme a una secta satánica. Según en las noticias, en la secta de esta mujer, hacían rituales donde bebían sangre de sus víctimas, se contaban muchas otras cosas atroces, pero a mí lo que me importaba era lo de beber sangre. Esa era una buena solución. Pero no me fue posible saber en dónde operaba alguna secta. A veces me metía a los panteones en la noche donde decían que hacían rituales, pero nunca me tocó verlos. Llegué a ir a otras delegaciones por aquí cerca, ubicaba los cementerios más grandes, sin miedo los recorría por las noches escondido entre las tumbas, en ocasiones amanecía dentro de ellos, pero nada. También en varias ocasiones, al anochecer me metía a zonas boscosas, exponiéndome a toda clase de peligros, pero con la esperanza de encontrar y hablar con algún integrante de una de ellas. Tampoco tuve suerte, cayendo en desesperación, e incluso llegué a dudar si realmente existían dichas sectas. Le platiqué a mi abuelo todo lo que me pasaba, me dijo que no perdiera el tiempo en esas cosas, que podía ir con un brujo para que por medio de un ritual, me convirtiera en un verdadero vampiro. Así lo hicimos. Mi abuelo me llevó a donde habitaba un brujo ya grande de edad. Era evidente que se conocían. Cuando le dijo a lo que íbamos, el brujo se sorprendió, contestó que eso era muy difícil, se necesitaba un ritual muy extraño, una operación mágica que él nunca había hecho, nos recomendó mejor desistir de eso. Le expliqué mis necesidades de beber sangre, pero no lo pude convencer. Me sugirió que se lo pidiera al diablo por medio de un pacto. Esa era la única solución. Nos explicó cómo hacerlo, pero no me convencía, porque no quería perder mi alma. Mi intención era ser inmortal. Salimos decepcionados de la casa de ese brujo. Hasta mi abuelo iba molesto por la negativa. No sabía qué hacer. De lo único que estaba seguro era que no me iba a quedar así. Al día siguiente pasó algo que me sorprendió. Caminando en el centro conocí a un muchacho que al principio me pareció muy extraño. Era muy blanco, de los llamados albinos. Hablamos un rato, ya en confianza tocamos temas personales. Yo, tratando de impresionarlo, le platiqué de mi gusto por la sangre. Él me sorprendió al decirme que pertenecía a un grupo de vampiros. Primero creí que era un juego, pero todo me lo decía con mucha seriedad. Yo solamente lo escuchaba, hasta que me invitó a pertenecer en él. Traté lo más que pude de ocultar mi interés. Esa noche me reuní con ellos. Eran 2 hombres y una mujer, 3 o 4 años más grandes que yo. Brevemente me platicaron de sus prácticas. Todos eran bebedores de sangre humana. Los hombres se dedicaban a robar para poder conseguirla. Al preguntarles en dónde, la mujer me contó que ella trabajaba en el banco de sangre de un hospital, que sin ningún problema podían sustraerla de ahí. Uno de ellos, que se llamaba Hernán, estaba conectado con unos policías, para que los dejaran robar sin problemas. El otro, el que me había invitado, sabía algo de ciencias ocultas, porque me dijeron que tenían protección obscura. La intención que tenían era hacer más grande el grupo. Me pareció una gran idea y les dije que me uniría a ellos. Estuvieron de acuerdo, solo que tendría que hacer una prueba. Esta consistía en pasar esa noche en un lugar llamado el Cuarto Negro, donde me advirtieron que se aparecía el diablo. Algo me decía que querían jugarme una broma pesada para conocerme, pero en el dado caso que en verdad se me apareciera el diablo, no le iba a tener miedo, y podría pactar con él, como me sugirió el brujo. Decidido a todo, estuve de acuerdo. Les hice saber que me urgía beber sangre, pero sobre todo quería convertirme en vampiro. Hernán, que por cierto era bastante delgado, me dijo algo que anhelaba escuchar: tú ya eres un vampiro. Cerca de la medianoche estaba listo para entrar. Ellos me acompañaron aluzándonos con varias veladoras negras. Era un cuarto de regular tamaño, quizá de unos 6 por 6 metros, totalmente pintado de negro.
sin ventanas, extremadamente frío. En medio estaba pintada una estrella de 5 puntas, en cada una pusieron aquellas velas, me dieron un encendedor, porque según ellos lo iba a necesitar, me advirtieron que no me saliera de ahí, tendría que permanecer dentro de la estrella o lo lamentaría, además no pasaría la prueba. Les dije que no había problema, era más mi deseo de pertenecer a ese grupo que mi miedo, no me dijeron más, salieron uno detrás del otro, pero cuando cerraron la puerta, la oscuridad se intensificó. Un leve nerviosismo se quería apoderar de mí, pero luchaba para que no sucediera, así estuve como una hora, ya estaba un poco más tranquilo, convencido de que todo lo que me habían dicho era mentira, sin saber por qué me empezó a invadir un sueño muy pesado, no podía mantenerme despierto, cuando inesperadamente se apagaron todas las velas. Fue tan repentino y extraño que me sobresalté, busqué el encendedor, con las manos temblorosas empecé a prender las velas de nuevo, prendí las 5, mientras escuchaba mi respiración, no lo podía creer, pues no solo estaba nervioso, ahora tenía miedo. Empecé a ver toda la habitación, aunque no miraba a nadie, sentía que algo maligno había ahí, luego de unos minutos me dio un fuerte escalofrío, sabía que alguien estaba detrás de mí. Sin levantarme me di la vuelta pero no vi a nadie, no obstante aquella sensación no desaparecía, cuando regresé a mi posición anterior me sorprendí. Frente a mí estaba ese hombre con el cual alucinaba, el de mis pesadillas, me miraba fijamente, me quedé sin poder gritar, pues ni siquiera podía moverme. Su mirada era más espeluznante que nunca, me hizo recordar las primeras veces que lo vi en mi cuarto, el miedo que me causó era inaguantable, sintiéndome totalmente indefenso. Al aparecerse ahí, supe que era el diablo y no un vampiro como yo creía, intenté sostenerle la mirada por unos segundos, pero sentía que me quemaba. Temblando de miedo cerré los ojos pero aún así lo veía, no podía librarme de su presencia, no supe cuánto tiempo en realidad pasó, sin salirme de aquella estrella, haciendo un gran esfuerzo. Me puse en posición fetal y así me quedé, sin moverme, a su merced. De pronto abrieron la puerta haciéndome sentir un gran sobresalto, cuando abrí los ojos miré que entraron los 3 muchachos, a duras penas estiré mi mano indicándoles dónde estaba el diablo, solo que al voltear, había desaparecido. Entre los 3 me levantaron y me sacaron de ese cuarto, me sentía tullido, sin recuperarme de la impresión que me había llevado, pero me alegré cuando me dijeron que había pasado la prueba. Para demostrarme que no era un juego, ya tenían un frasco con sangre, del cual compartieron conmigo, me dijeron que esto era solo el principio, si nos poníamos listos pronto habría mucha más. Al día siguiente los acompañé cerca de un mercado muy famoso, aquí en la ciudad, me di cuenta que eran de los llamados chineros, uno de ellos agarraba por detrás a una persona aplicándole una llave china, mientras nosotros lo despojábamos de sus pertenencias ante la indiferencia de toda la gente. Después de conseguir suficiente dinero, nos fuimos al hospital donde trabajaba la otra compañera y le entregamos el efectivo, como a las 6 de la tarde llegó con 2 bolsas de sangre, la cual dividimos en 5 partes. Les pregunté que por qué lo hacían así, nosotros éramos solo 4, me contestaron que la otra porción era para el diablo que se aparecía en aquel cuarto negro, era la paga por su protección. Todos fuimos a llevarle la porción de sangre al diablo, como era mi primera vez, no sabía lo que estaba pasando, en un rincón de ese cuarto estaba un altar, ahí tenían una figura horrible del diablo, era el mismo que se me había aparecido, y estaba en la misma posición como yo lo había visto. Le hicimos reverencia, también le dimos las gracias por la protección, dejamos la porción de sangre y nos salimos, me notaron que estaba intrigado, más que eso estaba incrédulo, no había pasado ni un minuto. Me pidieron que regresara por el frasco que habíamos dejado, sin preguntar nada, fui por él. Desde que entré al cuarto negro, sentí una rara sensación que me hizo sentir varios escalofríos, volteé varias veces hacia la puerta, pensando que la iban a cerrar, pero no fue así. Cuando estuve frente al altar sentía la fuerte mirada del diablo, era tanto mi miedo que evité mirarlo a los ojos,
Cuando agarré el frasco estaba vacío, de la impresión lo solté rompiéndose en pedazos. Me di la vuelta para regresar y se me hizo eterno alcanzar la salida, porque me parecía que no avanzaba. Me dijeron que el diablo era real, me advirtieron que si volvía a dudar, éste me castigaría, mandando una enfermedad o algo más terrible, porque él no conoce la misericordia, ni la compasión, además todo lo sabe. Así pasaron los meses, en los cuales sacié mi necesidad de sangre, aunque los robos cada vez se hacían más violentos, a mí en lo particular no me importaba, vivía muy tranquilo porque nada me faltaba. A principios de octubre, entramos al cuarto negro, porque el grupo decía que el diablo los llamaba, en realidad yo no sentía lo mismo, por eso se lo oculté a los demás, ellos hablaban con aquella figura demoníaca, como si ésta les contestara, pero yo no escuchaba nada. Cerca del 31 de octubre, me dijeron que se aproximaba una fecha especial, ese día íbamos a probar la sangre directamente de una persona, era para complacer al diablo que estaba pidiendo un sacrificio. Aunque me sorprendió la noticia, lo peor fue cuando me dijeron que el diablo había pedido que fuera yo quien realizara el sacrificio, sé que me puse pálido al escucharlos, pero traté de ocultar mi nerviosismo, diciéndoles que no tendría ningún problema en hacerlo. El cuarto negro se arregló como nunca, se pusieron cruces invertidas a los lados, atrás de la imagen del diablo se puso una cabeza de cabra, dijeron que era como modo de burla, por ser lo contrario al cordero que murió en la cruz. Se instaló una mesa grande y muchas veladoras, e incluso recipientes para juntar la sangre, faltando solamente lo más importante, la persona que se iba a ofrecer en sacrificio. No éramos expertos en secuestrar personas, por eso la muchacha que trabajaba en el hospital se ofreció a traer con engaños a una compañera que siempre le había caído mal para ofrecer su sangre al diablo. Todo eso me tenía tenso, porque yo no sabía si iba a poder soportar hacerle daño a una persona, una cosa era asaltar y otra muy diferente era matar, yo siempre quise ser vampiro, pero no asesino. El 30 de octubre, un día antes algo extraño pasó, a nuestra amiga la descubrieron extrayendo sangre del hospital y fue detenida para investigación. Al muchacho que me había invitado a entrar a ese grupo lo mataron durante un asalto, a Hernán el otro de ellos se lo llevaron los mismos policías, con los cuales estaba de acuerdo. Y nunca jamás volvió a aparecer. El ritual tenía que hacerse a las 3:30 de la madrugada del día 31 y solamente quedaba yo. No sabía qué hacer, me sentía perdido, me llenaba de miedo el pensar la ira del diablo, por no cumplir con lo prometido. Esa noche no dormí, increíblemente no había tomado nada de sangre, pero no me hacía falta, me encontraba más temeroso que nunca, a las 3:30 entré a ver al diablo, así como lo hacían mis amigos sumiso y respetuoso, tal vez por mis nervios, lo escuchaba respirar, además me parecía que tenía una expresión de enojo. Como pude le pedí perdón por no realizar el sacrificio, le expliqué las razones de por qué no lo hacía, no puedo negar que en esa ocasión supe que me estaba escuchando. Lo único que se me ocurrió fue ofrecerle mi sangre, así que corté mi carne y regué el altar con ella, diciéndole que estaba dispuesto a recibir cualquier castigo. Ese día aprendí que con el diablo no se juega, si se preguntan si me castigó, pues si lo hizo. Para empezar ya no tolero beber sangre, además de vivir con trastornos mentales, tengo un daño hepático, resultado de haber bebido la sangre por tanto tiempo, no me considero un monstruo, y ni siquiera sé si en realidad fui un vampiro. Me encontraba en una etapa laboral difícil, recientemente había perdido mi empleo, pues la empresa en donde trabajaba estaba quebrando, por lo que hubo mucho recorte de personal, entre ese personal me encontraba yo. Había caído en una rutina que no daba buenos resultados, salir todo el día a dejar solicitudes de empleo, esperando recibir una llamada, mis ahorros se acababan y los gastos no se detenían, necesitaba encontrar un trabajo de inmediato. Una tarde mientras caminaba sobre las calles de la orilla de la ciudad, encontré en un poste la oportunidad que tanto había estado buscando, era un anuncio solicitando personal para trabajo de oficina,
El pago era demasiado bueno y asimismo se mencionaba que la contratación era inmediata. Llamé al lugar para pedir informes, una voz profunda de un hombre respondió la llamada, pregunté si aún estaba disponible la vacante, del otro lado de la bocina solamente respondieron que sí, traté de pedir más detalles sobre el trabajo, pero el hombre dijo que me presentara al lugar y ahí me darían la información necesaria para poder laborar ahí. Al siguiente día, me preparé y arreglé para tener una buena presentación y así de alguna manera creciera la posibilidad de que me contrataran. Busqué la dirección en el mapa pero esta me llevaba casi a las afueras de la ciudad. Pero aún así comencé el trayecto para llegar lo más puntual posible. En el camino me puse a investigar sobre la empresa en donde posiblemente trabajaría. La empresa se dedicaba a invertir dinero de las demás personas. Leí un poco sobre el dueño, un hombre de 60 años, el cual había hecho una buena fortuna de un día para otro. Todos habían quedado sorprendidos de cómo había logrado dicha cantidad de dinero. Habían muchos rumores acerca de eso, pero él decía que todo era gracias al trabajo duro y a las inversiones hechas a lo largo de su vida. Llegué al edificio donde se encontraba mi futuro empleo, noté que en los postes fuera de la oficina habían varias cruces de personas ya fallecidas, curiosamente todas tenían la misma fecha del deceso. Entré a la oficina, no era muy grande pero tampoco muy chica, era un edificio de apenas 3 pisos. Al ingresar la atmósfera era densa, una luz un poco baja con unos tonos grises llenos de amargura. Algo dentro de mí se arrepentía de haber llegado hasta este lugar, pero no me quedaba otra opción, era eso o seguir buscando. Hablé con la recepcionista, una mujer que parecía robot, no presentaba emoción alguna, solo estaba ahí frente al computador realizando su trabajo. Pregunté sobre el trabajo del anuncio. Ella me miró fijamente y me dijo que pasara a la oficina del jefe, indicando que tenía que subir las escaleras hasta el 3er piso para poder llegar a donde él se encontraba. Mientras subía cada piso me daba cuenta cómo era el ambiente en el lugar, todos concentrados en su trabajo en un completo silencio, en el cual el único sonido que había era el de las teclas de las computadoras. Nadie notaba mi presencia, todos concentrados en su trabajo. Quise preguntarle a alguien sobre la oficina del jefe, pero la persona solo me miró de pies a cabeza con una mirada muy seria y me indicó el camino. Llegué y la secretaria me preguntó de una manera muy agresiva qué necesitaba. Yo respondí que venía a hablar con el jefe, para preguntar sobre el anuncio del trabajo que había visto en la calle. Ella levantó el teléfono e hizo una llamada, luego colgó y me dijo que pasara y así lo hice. Cuando entré a la oficina había un hombre guardar en un cajón ciertas cosas que no logré alcanzar a ver. Lo que sí noté claramente fue un humo de veladora esparcirse por toda la oficina y se me hizo extraño. El hombre volteó y caminó hacia mí. Un hombre alto, de traje, con una mirada penetrante y pocos gestos, seriamente me saludó y me dio un fuerte apretón de manos. Me pidió que tomara asiento. Él me platicó la historia de su empresa, cómo la gente le confiaba su dinero y ellos lo hacían crecer cada día. Me contó que a pesar de ser una empresa con apenas 5 años de inaugurarse, había tenido bastante éxito en la ciudad. Me explicó las tareas que tendría que realizar, las cuales únicamente eran realizar reportes de cada cliente nuevo, y cómo su dinero se podría invertir en ciertas cosas, para así darle un buen rendimiento. Me dio más detalles de mi jornada laboral, hasta llegar al monto del sueldo. Era una buena cantidad que recibiría a la semana. Eso me ayudaría con todos mis gastos y hasta tendría dinero de sobra. Acepté el trabajo a pesar del ambiente tan tenso. El jefe me mostró mi lugar de trabajo, un escritorio dentro de un cuarto en donde habían otras 3 personas, pero cada uno tenía una separación que evitaba que compartiéramos alguna plática e incluso una mirada. Salió de la habitación, pero antes de irse, me dijo que en unos días me traería mi contrato para que lo firmara. Comencé a realizar mis labores. Afortunadamente ya tenía experiencia al manejar el equipo que me proporcionaron, debido a mi anterior empleo, por lo que no me fue difícil entender cómo funcionaba el equipo. El tiempo transcurría en completo silencio en el lugar. Al ir al baño veía cómo los demás compañeros estaban muy adentrados en su máquina.
No permitían distracción alguna. Intenté entablar conversación con uno de ellos, pero sus respuestas eran muy cortantes y cerradas, no pasaban de un sí o un no. Al regresar a mi lugar noté a otro empleado, pero este se notaba diferente a los demás. Se notaba a simple vista como una persona normal a diferencia de los otros que pareciera que estaban programados para realizar únicamente las tareas asignadas. Traté de acercarme a él y saludarlo. Cuando lo hice él me miró de una manera nerviosa, me regresó el saludo y dijo que tenía que regresar a trabajar. Se me hizo muy extraño ese comportamiento. Miré mi reloj y había llegado mi hora de comida. Desafortunadamente no había traído alimento alguno, únicamente en mi bolsa traía mis últimos billetes. Ocuparía una parte de ese dinero para comer algo. Bajando las escaleras veía cómo los empleados en el comedor utilizaban los electrodomésticos y se sentaban a comer sin mantener alguna interacción entre ellos. Algo estaba mal con esas personas. Llegué a pensar que era debido al estrés del trabajo. Al llegar a la puerta para salir de la oficina, la recepcionista molesta me preguntó a dónde iba, a lo cual yo respondí que estaba tomando mi horario para comer y saldría a buscar algo para almorzar. Ella me comentó que normalmente los empleados comen dentro de la oficina, ya que afuera no hay mucho que encontrar y menos para comer. El único lugar estaba a varios minutos de la oficina y tardaría mucho en ir y regresar. A mí no me importó eso pues moría de hambre y de ganas de respirar aire fresco y ver el sol, por lo que salí. Cuando lo hice noté que la recepcionista había tomado el teléfono para hacer una llamada mientras me observaba. Salí del edificio, respiré aire puro y miré a mi alrededor. La recepcionista tenía razón, no había muchos comercios, solamente casas y entre ellas había una casa muy grande. Al parecer era de alguien importante dentro de esa zona. Un joven cruzaba la calle y me acerqué a él para preguntarle si conocía por estos rumbos algún lugar donde pudiera comer. El chico me dijo que el único establecimiento estaba algo lejos, pero me indicó cómo llegar. Tardé aproximadamente 20 minutos en llegar a esa pequeña cocina económica. Vi el menú y pedí algo rápido, una torta. Le pedí de favor a la encargada que la hiciera lo más pronto posible, ya que me restaban 30 minutos y tardaría otros 20 en regresar. La señora amablemente se dio prisa e hizo mi pedido. Al entregármelo me preguntó si no quería que ella me llevara la comida hasta mi trabajo, para que así yo no perdiera tiempo. Yo acepté la oferta de la señora y ella me dio su número y preguntó en dónde se encontraba mi trabajo. Le di las indicaciones para llegar a la oficina. Ella, al momento de escuchar la ubicación, preguntó si yo trabajaba para el hombre que se había hecho rico de un día para otro. Yo confundido respondí que sí. Ella entonces me pidió que me fuera de inmediato y no regresara con ella jamás. No quería tener a gente asesina comiendo en su negocio. Esas grandes acusaciones hacia mi persona me dejaron helado. Le pedí una explicación a la señora, pero ella se negó y en cambio insistía más en que me fuera del lugar o llamaría a la policía. Salí del lugar confundido e intrigado por lo que había pasado. Comencé a hacer suposiciones sobre lo que escondía esa oficina. Miré mi reloj y mi hora de comida ya iba a terminar. Corrí para regresar a tiempo. Entré justo a tiempo. La recepcionista de manera sarcástica preguntó si había encontrado algo y también mencionó que el jefe quería verme. Volví a entrar a su oficina y él se encontraba en su escritorio, esperando mi llegada solo para decirme que me recomendaba no salir a comer fuera. Le conté lo que me había sucedido en la cocina a la que había ido y pregunté por qué ella me había calificado a mí y a la empresa como asesinos. Primero puso una cara muy seria, pero después soltó una carcajada algo sarcástica. Dijo que desde que se hizo de dinero y construyó su gran casa y el edificio de la oficina, la gente comenzó a crear rumores por mera envidia. La gente de esa zona era así con cualquiera. No me terminó de convencer y pedí retirarme a mi lugar de trabajo. Me dijo que no creyera todas las cosas que la gente decía, eran simples rumores. Regresé dudoso acerca de la veracidad de los comentarios del jefe. Vi como el otro empleado que había saludado hace unos momentos me miraba, pero cuando también lo vi dirigió su vista a otro lado. Todo se estaba tornando extraño para ser el primer día de trabajo.
Me concentré únicamente en mis actividades laborales y dejé de prestar atención a las cosas raras que habían pasado el día de hoy. Por una de las pocas ventanas del edificio, el sol se escondía. Si ya la oficina era oscura, ahora era aún más oscura. La iluminación era algo inquietante. Una luz blanca iluminaba las paredes grises del lugar. Se sentía muy tenso el ambiente. Varios empleados comenzaron a levantarse de su escritorio e irse de la oficina. Muy descortés de su parte el no despedirse de nadie, solo se levantaban, checaban su hora de salida y se iban de la oficina. Desafortunadamente yo no podía hacer lo mismo, pues mi jornada acabaría en 3 horas más. Todos se iban y yo me quedaba solo en el cuarto. Había terminado mis tareas, pero aún faltaba tiempo para que pudiera salir. Sentado viendo hacia la puerta vi una sombra recorrer el pasillo. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. Ruidos extraños se escuchaban en el piso de abajo, podía escuchar personas murmureando, y yo sabía que no se trataba de algún compañero, ya que ellos no se dirigían la palabra, además de que los murmullos que se oían eran de pequeños. Lentamente me asomé por las escaleras. Las luces estaban apagadas, pero pude entrever a 2 pequeños infantes completamente de negro deambulando por la zona. No logré distinguir algún rostro, intenté bajar un poco más. Pero de repente alguien por detrás me tomó del hombro, rápidamente volteé y era aquel compañero que había saludado y me estaba mirando. Obviamente me asusté, pero él me tranquilizó y pidió que no hiciera ruido alguno, ya que el jefe podría darse cuenta. El jefe era la última persona en irse de la oficina. El compañero me llevó a un lugar donde las voces no lograban ser escuchadas y me explicó todo lo raro que sucedía en esa oficina. Confesó que había una historia acerca de cómo el jefe había conseguido demasiado dinero tan rápido. Hace algunos años, antes de que la oficina y su casa del jefe se construyeran, había una escuela primaria. El jefe era una persona no pobre, pero de clase media que siempre peleaba con los niños. Debido a que al salir de la escuela ellos dejaban mucha basura tirada fuera de su puerta y hacían demasiado escándalo, evitando que él se concentrara en su trabajo, que en ese entonces él se dedicaba a reparar muebles, el cual no le dejaba muchos ingresos. Hubo una ocasión en la que el hombre estaba harto de esos niños y de su pobreza, por lo que buscó la ayuda fácil, hacer un pacto con el diablo. En su casa invocó a aquel ser, hizo su petición, que era tener mucho dinero y deshacerse de los niños. De repente una vela con la que hacía el ritual cayó sobre un mueble, quemándolo inmediatamente. Un vecino habría llegado a preguntar si todo estaba bien, pues había visto que algo se estaba incendiando, pero cuando él habría llegado el fuego desapareció. El hombre le dijo que todo estaba bien y lo corrió de su casa, azotando la puerta. Al vecino no le dio buena espina eso y decidió espiar lo que sucedía dentro de la casa. Él encontró un lugar donde ver perfectamente todo lo que pasaba dentro de la casa. El fuego en el mueble había revelado el precio que tendría que pagar a cambio de lo que él deseaba. El mueble quedó manchado por el fuego, pero también había creado una especie de dibujo que reflejaba algo más claro que el agua. En esta se representaba la escuela siendo quemada, y justo arriba de ese escenario una cara malévola se miraba satisfecha por el incidente. El hombre dudó un poco en si debía hacer eso o no, pues él no era un hombre malo. Sin embargo, un deseo de maldad entró en su cuerpo. Estaba decidido en acabar con esa escuela y tener la recompensa de la fortuna. El compañero contó que al siguiente día el hombre se dirigió a la escuela a cometer dicha promesa. No se sabe cómo fue que logró incendiar la escuela con todos dentro, pero lo hizo y la escuela terminó en cenizas. Misteriosamente, a los pocos días él tenía una gran cantidad de dinero y unos cuantos años después, el hombre compraría el terreno de la escuela para terminar de demolerla y construir su oficina. Yo no terminaba de creer la historia y dudaba de que fuera verdad. Cuestioné a mi compañero sobre cómo sabía que era verdad toda esa historia. Él me dijo que su padre era el vecino que observó todo eso y antes de morir, su última petición fue que todos se enteraran del tipo de persona que era ese hombre. Le pregunté acerca de las sombras que acababa de ver. Él me dijo que eran los espíritus de los niños de la escuela. Desde que él trabajaba ahí se manifestaban en la oficina. Continué haciendo varias preguntas, pues necesitaba tener todo claro.
Pregunté por qué él era el único que sabía esa historia, respondió que todos en la oficina lo sabían. Solo que el jefe los tiene amenazados, pues cuando alguien entra por primera vez a trabajar ahí, él los hace firmar un contrato y la mayoría no lo lee completamente, y cuando comienzan a descubrir el oscuro secreto e intentan renunciar, les dice que no pueden hacerlo, pues él tiene su firma, donde están obligados a trabajar ahí. Hasta que él quiera o el diablo tomaría su alma a cambio, los que lograron escapar habían desaparecido misteriosamente. Él comentó que al saber de eso cuando fue contratado por el jefe firmó con una totalmente falsa. La oscuridad había llegado a su punto y el jefe salía de su oficina, sus pasos al bajar las escaleras se escuchaban profundos, mientras lo hacía emitía un silbido bastante inquietante. Creíamos que él saldría primero de la oficina, pero antes se aseguró que nadie estuviera dentro del edificio. Después de hacerlo volvió a subir a su oficina privada, ambos lentamente lo seguíamos, los focos parpadeaban, las sombras deambulaban por todo el edificio. Tratábamos de ser muy sigilosos para que el jefe no se diera cuenta de que aún seguíamos ahí. Él entró pero no cerró completamente la puerta, la dejó entreabierta. Nos asomamos para observar qué era lo que iba a hacer. Abrió el cajón que miré cuando llegué, sacó un cuadro con una imagen de una especie de fenómeno con cuernos y ojos rojos, colocó una cruz pero invertida, puso unas velas formando una estrella de magia negra y comenzó a leer una hoja con palabras extrañas. Mi compañero, desesperado y harto de ese hombre, se dirigió hacia él, pero del suelo emergió una extraña criatura, era el demonio con el que el jefe había hecho el trato. Por si no fuera muy macabro el ambiente, las sombras de los niños recorrían todo el cuarto y sus risas macabras se impregnaban en el lugar. El jefe se dio cuenta de que estaba detrás de él, dispuesto a atacarlo, pero tranquilamente lo tomó de la cabeza y mi compañero perdió el conocimiento. Era muy tarde. Su alma ahora estaba en otro lado y solo había un cuerpo vacío. El jefe notó mi presencia y pidió que saliera de mi escondite o habría graves consecuencias. Con el corazón al 1000 por hora salí temblando del miedo. El jefe me vio con una mirada penetrante y seria. Yo vi el cuerpo de mi compañero que desgraciadamente no pudo lograr la promesa de su padre. El jefe solo sonrió sarcásticamente, sacó un papel que era mi contrato. Las palabras que dijo fueron muy traumantes para mí. Dijo: creo que ya sabes qué es lo que tienes que hacer, firma ahora o terminarás como él. No me quedaba otra opción. Me dio la oportunidad de ir a casa, pero no debía de decir ni una palabra de lo sucedido y me esperaría mañana a primera hora para mi jornada laboral. Y aquí me encuentro, en la oficina. Ahora soy uno como ellos, una persona que llega únicamente a cumplir las órdenes asignadas. Estoy condenado a trabajar aquí hasta que el jefe decida lo contrario. No puedo hacer algo al respecto, solo esperar a que suceda un milagro o que llegue el diablo por mi alma. Por petición de los involucrados, hemos cambiado los nombres de esta historia. Juan, Marco Aurelio y Tomás eran 3 amigos que se conocían desde que eran pequeños, pues crecieron y siguieron viviendo en el mismo vecindario, a pesar del tiempo y que ahora ya tenían todos más de 20 años de edad. Se llevan muy bien entre ellos porque no habían perdido la amistad. En esa temporada siempre se veían en las mismas reuniones de amigos, frecuentan los mismos lugares pues les gusta el mismo tipo de música y divertirse yendo a reuniones los fines de semana para tomar algo y pasarla bien. Una noche de fiesta, un poco pasados de alcohol, comenzaron a contar historias de fantasmas porque Caro, una chica vecina, les había dicho que había visto sombras en la casa de la esquina donde estaba la tapicería. Ella les contó que en la noche de hace una semana estaban pasando por ahí cuando iban a comprar más cerveza y mientras todos estaban burlándose de algo que pasó, ella alcanzó a ver como en la segunda planta de la casa a contraesquina, algo los miraba desde las sombras. Al momento de contar eso, Alicia le decía que si conocían alguna historia de aquella casa y algunos respondieron que sí, pues era un lugar muy famoso. La casona era conocida como la Casa del Alacrán. Era llamada así porque en la fachada había como un cuadro de piedra donde estaba un alacrán.
Ese lugar tenía algunas historias, se decía que ahí habitaban los fantasmas de niños que eran llevados contra su voluntad, también decían que en las noches de luna nueva podían escucharse algunos gritos, pues habían torturado gente ahí durante la década de los 70 por pertenecer a movimientos estudiantiles. Una de las historias que llamaba más la atención era la de que había funcionado como una cárcel provisional. Este lugar estaba resguardado por algunos guardias y había espacio para mantener a varios reos, cerca de unos 40 o 50, en esa casa casi todas las habitaciones eran usadas como celdas, solo una permanecía cerrada. Aquella llamada la celda donde habitaba el diablo. La leyenda contaba que una noche de invierno muy fría, varios hombres recién llegados a la ciudad desde pueblos vecinos caminaban ya tarde por entre las calles cerca de esa cárcel provisional. Cuando llegaron ahí, al ver que estaban unos vigilantes le dijeron que si podían permitirles pasar la noche, aunque sea en el patio del lugar, pues querían resguardarse del viento helado. Ellos les dijeron que solo había un solo lugar en donde podían meterse si querían dormir ahí, en la celda que nadie usaba. Al entrar, vieron que era una cárcel y sospecharon, pensaban que iban a ser encerrados en ese lugar. Al final de los 5 hombres que habían pedido asilo ahí, solo uno se había animado a dormir en aquel lugar. Necesitaba descansar después de caminar tanto para ir a la ciudad a buscar trabajo. Los otros hombres salieron de ahí rumbo al hospicio Cabañas para ver si podían ser cobijados unas horas, solo hasta que saliera el sol, así que siguieron su camino. El hombre que se quedó en la cárcel les dijo que si tenían un petate, aunque sea para no dormir en el suelo frío, y le dieron uno de los que usaban los reos. Además le dejaron una vela con una caja de cerillos. Le dijeron que ese lugar no se usaba porque quien entrara ahí era víctima de horribles visiones. Tan terribles que varios hombres habían quedado mal de su cabeza. Incluso mencionaron que el último reo que metieron ahí había amanecido muerto al día siguiente. El hombre no se echó para atrás, él era creyente de la Virgen, así que creía que estaba protegido contra todo mal. Sin decir más, encendió la vela y se internó en esa celda maldita mientras todos lo miraban entrar, seguros que tendrían que cargarlo al día siguiente hasta el panteón. Pasó la noche. Había sido una noche oscura llena de ese viento helado que chifla entre las paredes y las ventanas. Del hombre en la celda no se escuchaba nada. Algunos hombres prisioneros esperaron durante la noche escuchar algún grito, presenciar alguna cosa sobrenatural. Pues varios de ellos tenían tiempo encerrados y habían sido testigos de lo que aquella celda le hacía a los hombres, fueran inocentes o culpables. Pasó la noche y el hombre salió como si nada, agradeciendo el espacio prestado para descansar. Cuando se despedía, aquellos guardias le preguntaron si había visto o escuchado algo durante su estancia. Tranquilamente dijo que sí, pero que pudo atrapar al mal para que no hiciera más daño. Todos asombrados no creían lo que decía el hombre, pero tampoco se explicaban por qué no había muerto o se había vuelto loco como otros que habían pasado la noche entre aquellos muros. El hombre les aseguró que no fue nada increíble, solo que el seguro de su fe pudo triunfar gracias a Dios. De nuevo dio las gracias por hospedarlo, les comentó que dejaran su sombrero en la celda sin moverlo un rato y salió de la casa. Se fue sin que nadie supiera su nombre o a dónde iba, pues solo había aclarado que había llegado desde lejos buscando trabajo. Los vigilantes incrédulos fueron a la celda para ver si podían averiguar qué había pasado y al llegar encontraron el sombrero del hombre al lado de la vela que había recibido de ellos. La vela estaba completamente intacta, como si solo la hubiera encendido para entrar, y entre la luz del día que se colaba detrás de ellos, vieron que las paredes estaban llenas de manos negras pintadas hasta en el techo. Todos comenzaron a preguntarse qué había pasado. Era imposible que aquel hombre tan bajo alcanzara sin una escalera el techo que estaba tan alto, y un curioso había decidido levantar el sombrero del suelo. Todos gritaron al momento de ver a un alacrán monumental salir de debajo del sombrero. Era un enorme alacrán, el cual aseguraban ser de más de 20 centímetros de largo, era de un color amarillo peligroso y se veía aturdido, agazapado.
Entre los gritos para decidir quién iba a matar al animal, este pareció despertar y salió corriendo entre los pies de los guardias. Tras esto las cosas no volvieron a ser iguales para la casa prisión. La desgracia se había apoderado de la finca, había pasado de mano en mano, pero todos terminaban vendiendo la casa por razones poco claras. Al momento que Caro les había contado que vio una sombra en uno de los balcones, la casa estaba abandonada. Como la historia parecía poco real, algunos se burlaban del cuento, otros se lo tomaban en serio pues era conocido por sus abuelos que en aquella casa habitaba algo oscuro que salía de vez en cuando a deambular entre los pasillos de la segunda planta y era por eso que podían ver la silueta moverse de un lado a otro entre las ventanas rotas y las puertas de los balcones abiertas. En ese momento, al calor de la fiesta y el alcohol, Tomás hizo una apuesta con los presentes, dijo que él podía encontrar la forma de entrar a la casa, para grabar con su cámara para ver si realmente había un ente oscuro rondando la segunda planta. Acordaron que fuera el siguiente viernes para aprovechar el ruido de las fiestas y las trasnochadas de los vecinos y que no los escucharan al momento de entrar al lugar. Entre broma y broma se habían involucrado Juan y Marco. El primero quería acompañar a Tomás para que no fuera a hacer una tontería como siempre lo hacía y el segundo gustaba de hacer exploraciones urbanas para visitar edificios abandonados. Como habían prometido, los involucrados en la apuesta habían llegado puntualmente a la 1 de la mañana afuera de la casa del Alacrán. Uno de los que estaba seguro que no se iba a animar, sabía que las puertas estaban cerradas así que había llevado una escalera, con la cual podrían subir hasta el balcón que tenía la puerta totalmente abierta y poder entrar a la casa. El grupo de amigos ya estaba tomando para entrar en ambiente. Pasó un rato en lo que se decidían a entrar a la casa o no, porque Caro estaba preocupada de que fueran arrestados por meterse a la casa sin permiso. Los demás la pintaban de santurrona por no permitirles a ellos que cumplieran con su apuesta y si ellos no pagaban, ella tendría que pagar el dinero involucrado por no permitirles entrar. Tras una hora, aproximadamente, los tres chicos habían subido por la escalera corta, habían brincado al balcón adentrándose en la casa abandonada. Los otros habían quitado la escalera para disimular y la habían acostado al lado de un carro que estaba estacionado en la acera de enfrente. Esperarían una hora su regreso unas cuadras más abajo para no verse sospechosos. Luego regresarían a poner la escalera para que pudieran salir los tres. Una vez que entraron, Juan fue el primero en decir que ya se quería salir, o que mejor los esperaba en el cuarto por donde habían entrado, pues un escalofrío en la nuca no lo dejaba en paz. Juan creía en las almas en pena y les dijo que seguramente había alguna por ahí pues no se sentía bien, tenía ese escalofrío continuo, además la sensación de mareo se había apoderado de él. Marco era al que menos le interesaba pensar en fantasmas, él quería saber cómo era la casa por dentro y no se iba a perder la oportunidad de explorar el lugar. Tomás intentaba llevar a Juan con ellos para que no se quedara solo, pues podía caerse o pasar por algo sin que lo vieran. Al final los tres comenzaron a deambular juntos por la casa, llevaban una cámara y 3 linternas, caminaban con cuidado porque la maleza salía de entre los adobes de la casa. Se dieron cuenta que era un lugar mucho más antiguo de cómo se veía en la fachada, que a pesar de estar descarapelada y garafateada daba una impresión de no tener más de 30 años de construida, pero por dentro parecía tener más de 70. Caminaron por los 2/3 de la parte superior, la luz se colaba por las 2 puertas de los balcones, estaba lleno de varias cosas que parecían ser arrojadas por las personas desde afuera. Había globos con agua sin reventar, también globos reventados, algo de basura, una llanta de bicicleta. Pero sobre todo se alcanzaba a observar restos de cera de veladora en el piso y eso era algo que no podían entender cómo había terminado ahí. Al pasar al espacio de las escaleras que los llevaría al primer piso, Tomás, que iba grabando todo con su pequeña cámara, les dijo que por un segundo había visto pasar algo oscuro por entre las luces de la linterna, cuando alumbraron escaleras abajo. Marco dijo que iba a bajar primero para ver si estaban seguras las escaleras y se encaminó sin darle tiempo a los otros dos de seguirlo. Tomás estaba siendo testigo de cómo su amigo Juan,
Estaba temblando por el terror que sentía, pero no justificaba a que le tenía tanto miedo si parecía cualquier casa abandonada normal. De pronto dejaron de ver la luz de la linterna de Marco, por lo que Juan se puso a gritar si estaba bien, pero él no contestaba por más que lo llamaran. Tomás temió que algo hubiera pasado, pero no había indicio de lo que podía haber pasado porque no habían escuchado nada, ni un grito o palabra, tampoco cosas cayéndose o ruidos de golpes. Tomás le dijo a Juan que tomara la cámara y que se pusiera detrás de él. Iban a bajar a ver qué había pasado, pero no podía dejarlo solo en la parte de arriba. Iban bajando poco a poco con cautela y pasando la última parte de las escaleras. La luz con la que alumbrara Tomás se apagó. Justo después de eso, un sonido parecido al de un rugido los hizo gritar, subiendo deprisa hasta la mitad de la escalera, mientras se tropezaban por el terror. En la huida, Juan se había tropezado pegándose en las rodillas con el filo de las escaleras y había dejado caer la cámara. En la parte de abajo, Marco se burlaba de ellos, por el susto que les había dado mientras les apuntaba con su linterna para verle las caras. Tomás comenzó a pelear por su cámara. Le dijo que iba a pagar por la reparación, pues ahora no prendía por el golpe. Juan sentía que una de sus rodillas sangraba, así que les dijo que él tenía que salir de ahí para ir a limpiarse el golpe. Marco se disculpó con los dos, pero más con Juan, quien estaba tan enojado que había intentado darle algunos golpes para que se quedara en paz un rato y dejara de burlarse de ellos. Entre la discusión que tenían, escucharon a lo lejos unas risas. Pensaron que eran los demás que regresaban a poner la escalera para dejarlos bajar. Marco revisó la hora y les dijo que apenas habían pasado 15 minutos desde que habían entrado. Se quedaron en silencio y las risas se convirtieron en una pelea. Tras escuchar bien aquello, a lo lejos eran sus propias voces, como si un eco repitiera de forma atrasada lo que ellos habían dicho anteriormente. Tomás sintió pánico y fue a tomar a Juan del brazo para levantarlo de las escaleras. Cuando un golpe seco se escuchó, Marco supo que el sonido se había escuchado detrás de él y al sentir un leve toque en su talón derecho brincó de miedo, dando un pequeño grito ahogado. Puso la luz de la linterna en dirección de lo que le había tocado el pie y vieron los tres una veladora en el suelo. De alguna manera había rodado hasta Marco desde algún lugar y eso les aterraba. Marco les dijo que eso era imposible. Alguien tendría que estar dentro de la casa sin que ellos lo hubieran visto antes. Juan dijo que sintió algo en su espalda y voltearon los tres a ver hacia los cuartos de la segunda planta. Entre la poca luz que rebotaba de sus linternas vieron con claridad cómo una sombra pasó de un lado a otro siendo iluminada por la luz que entraba desde el balcón abierto. Los tres bajaron completamente a la primera planta y corrieron sin fijarse a dónde iban, terminando en el espacio que parecía ser la entrada principal. Ahí había arrumbadas algunas cosas antiguas, una bicicleta vieja, algunas canastas de mimbre y unas veladoras usadas en un carrito con el que se sirven los platos en un hotel. Tomás fue a la puerta e intentó abrirla, pero se dio cuenta que estaba bien cerrada por una cerradura nueva. Al parecer habían reforzado la entrada para que no pasara nadie. Los tres amigos se miraban con miedo. Tendrían que volver a subir si querían salir de ahí porque seguramente no había otro lugar, ya que la única puerta abierta era la del balcón por donde habían entrado. Marco se puso en una modalidad de héroe y les dijo que iba a encontrar la forma de salir por otro lado. Así que les dijo que lo acompañaran a dar una vuelta, para ver si por alguna otra puerta o ventana se podrían brincar hacia afuera. Juan les dijo que no quería hacer eso, que prefería subir corriendo e intentar bajar brincando hacia la calle, aunque no hubiera escalera que buscar por la casa. Cuando dijo eso se escuchó que algo se cayó de nuevo y al apuntar la luz al lugar de donde venía el sonido, un valero antiguo rodaba por el movimiento. Tomás le dijo a Marco que estaba loco si quería revisar la casa, que primero le diera una explicación lógica de cómo había llegado el valero rodando hasta sus pies o la vela y que con gusto iba a ayudarlo a encontrar otra salida entre la oscuridad. Marco sacó una navaja oculta en su pantalón y les dijo que fuera quien fuera, él iba a encontrarlo. Juan y Tomás se alarmaron. Le preguntaron por qué traía eso en la bolsa y él solo se volteó a buscar por entre las otras habitaciones de la casa sin decirles nada más.
Mientras intentaban hablar con Marco para hacerlo entrar en razón, llegaron al fondo de la casa donde había una pequeña habitación cerrada. La perilla se veía antigua y endeble, así que Marco, sin pensarlo dos veces, metió la navaja en la perilla dejando la puerta abierta. Descubrieron que esa tampoco era una salida y Tomás preguntó en voz alta si aquella sería la celda de la leyenda. Pero antes de que pudieran contestar, Juan los empujó por moverse de donde estaba mientras les decía una y otra vez que una mano le había tocado el hombro. Entre la confusión las linternas habían apuntado en todas direcciones y los tres se habían dado cuenta que ese cuarto tenía algo en las paredes que se estaba moviendo. Se quedaron quietos y Marco le puso la mano en la boca a su amigo para que se callara. El sonido de pequeñas voces murmurando los rodeaba a la par de que muchos alacranes se movían huyendo de la luz con que les apuntaban, al revisar las paredes del pequeño cuarto. De inmediato salieron corriendo de ahí. Antes de que les fuera a caer algún alacrán, llegaron hasta las escaleras. Tenían que salir de ahí lo más rápido posible, pero al momento de comenzar a subir las escaleras apurándose unos a otros, Marco gritó dolorosamente. Miraron hacia atrás los otros dos amigos y el chico pisaba con fuerza algo en el piso. Les mostraba una mano diciéndoles que ahora sí tendrían que correr hacia afuera, porque uno de esos alacranes había caído sobre él picándole un dedo de la mano. Mientras les decía eso, Juan y Tomás apuntaban las linternas para iluminar la dirección de Marco. Así que pudieron ver que la figura oscura de un hombre sucio, con harapos, lleno de cortes y con un rostro tan oscuro que era imposible verlo, tocaba el hombro de su amigo desde atrás. Marco gritó al instante de sentir el toque y los otros dos lo apuraban a que se subiera pronto, diciéndole que algo estaba detrás de él. Subieron hasta uno de los cuartos y una especie de bufido de hombre molesto se escuchó en un eco fantasmal por toda la casa. Sin mirar más, llegaron hasta el balcón donde ya estaba el chico que los había retado a entrar la casa. Les preguntaba dónde habían estado porque habían pasado 2 horas y había tenido que subir a buscarlos para saber qué había pasado con ellos. Como no tenían tiempo de explicar nada, solo le dijeron a Uriel que ayudara a bajar a Marco primero. El chico se estaba poniendo amarillento, decía que estaba mareado y estaba perdiendo la fuerza de las piernas. Al bajar, Marco se sentó en la banqueta y les dijo a los demás que le había picado un alacrán dentro de la casa. Al instante Caro le dijo a Uriel que ella iba a ir corriendo a su casa para decirle a su papá que habían tenido un accidente con un alacrán. Los minutos que siguieron fueron un caos. Todos corrían para poder llevar a tiempo a Marco a la sala de urgencias, porque tenían que ponerle un suero contra la picadura pronto. Afortunadamente llegaron a tiempo y todo había quedado en un gran susto para todos, excepto para Juan. Pues él se había quedado traumatizado al revisar la cámara que le había confiado Tomás al momento de moverse para ir al hospital. La cámara no estaba rota, había grabado un poco de su entrada a la casa y en una de las tomas había visto al mismo hombre, con los cortes en cuerpo y vestido de harapos, asomarse por entre las escaleras. En la imagen, aunque era de manera rápida, algo borrosa, casi como transparente y gris, se alcanzaba a intuir su silueta. Además, al momento de grabar el primer cuarto, entre las sombras que se veían al lado del balcón, por donde no daba bien la luz del alumbrado público, la cara demoníaca de una entidad se divisaba mirando a Marco. Relatos anónimos.